Hello, everyone. I'm Daniela Costa, the OIV Press Officer, and along Buenos with you, días a todos, soy Daniela Costa, Relaciones Prensa de la OIV y con el equipo de la OIV nos complace sobremanera desearles la bienvenida a esta conferencia de prensa. Algunos detalles técnicos antes de empezar. Esta conferencia será interpretada en tres idiomas, francés, inglés y español. Pueden seleccionar su idioma consultando el menú al lado de la aplicación. Durante la conferencia les invitamos a que manden sus preguntas al chat de la aplicación. Vamos a iniciar nuestra conferencia de prensa con el director general y el señor John Barker y su presentación. Demos la bienvenida a nuestro director general, John Barker. Hola y bienvenidos a todos a la conferencia de prensa de la OIV sobre la coyuntura del sector mundial de la viña y el vino. La OIV es la referencia científica y técnica internacional del sector de la viña y el vino. Una de nuestras misiones es recopilar estadísticas mundiales y, y sobre el consumo y el comercio del año anterior. Hoy abordaré tres temas principales. En primer lugar, presentaré los datos sobre la superficie de viñedo, la producción de vino, el consumo de vino y el comercio internacional de vino para el año 2023. En segundo lugar, ofreceré algunas estimaciones preliminares de la producción de vino en el hemisferio sur para 2024 y por último me gustaría concluir con algunas reflexiones sobre los retos y oportunidades actuales a los que se enfrenta el sector de la vid y el vino y el papel que puede desempeñar la UV para apoyar al sector en el futuro. Empecemos por la evolución reciente de la superficie mundial del viñedo. En 2023, la superficie total mundial dedicada a la vid era de 7,2 millones de hectáreas. Esta cifra incluye las vides plantadas para todos los usos, vinos, uvas de mesa, uvas pasas, zumos, licores, vinagres, etc. Esto representa una pequeña reducción de 0,5% con respecto a 2022. Este tercer año consecutivo en el que el tamaño del viñedo mundial disminuye a medida que los países viticultores de ambos hemisferios se adaptan al aumento de los costes de producción y el descenso del consumo. Como puede verse en el gráfico circular, a pesar del gran número de naciones vitivinícolas que hay en el mundo, 94 en total, más de la mitad de la superficie vitícola mundial se concentra en los 6 primeros países que representan el 56% del viñedo mundial. El viñedo de la Unión Europea cultivado mayoritariamente con uvas de vinificación representa el 45% del total mundial, mientras que el hemisferio sur cuenta con cerca del 12% del viñedo global. Examinemos ahora las tendencias de las últimas décadas en los principales países vitícolas. España se mantiene como mayor viñedo mundial en 2023 con 945.000 hectáreas, seguido de Francia con 792.000 hectáreas y China con 750.000 hectáreas. Italia, Turquía, Estados Unidos, Argentina, Rumanía y Portugal completan el top 10 en el que India entra por primera vez. Cabe destacar que 8 de los 10 principales países vitivinícolas no experimentaron un crecimiento del tamaño de sus viñedos en el año pasado, siendo Italia e India las excepciones. Portugal y Chile experimentaron los descensos más significativos con una reducción de la superficie de viñedo del 5,8 y 6,6% respectivamente. Pasemos ahora a la producción de vino. La producción de vino mundial en 2023 se estima a 237 millones de hectolitros, lo que representa un deceso de casi 25 millones, o sea, un 10% menos que 2022. Este descenso se atribuye a las extremas condiciones medioambientales como la sequía, calor extremo, incendios, así como lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y enfermedades fúngicas en las principales regiones vitícolas del hemisferio sur y norte. El resultado
fue el menor volumen de producción mundial de vino desde 1961. El total mundial de 237 millones de hectolitros es inferior a nuestra primera estimación de octubre porque algunos países, sobre todo Italia y España, revisaron a la baja sus cifras definitivas. Si se observan las series cronológicas, la producción mundial global tiende ligeramente a la baja, como cabría esperar de la disminución de la superficie de viñedo, pero la característica más evidente es la variabilidad interanual de la producción. Si observamos el desglose de la producción mundial en el gráfico, podemos destacar algunos puntos clave. En conjunto, la producción de vino está dominada por los tres primeros países, Italia, Francia y España, que representan casi la mitad del vino total producido en 85 países a nivel mundial. Los ocho mayores productores son responsables de las tres cuartas partes de la producción mundial. La UE representa el 62% de la producción mundial. En 2023 produjo un total de 145 millones de hectolitros, un 11% menos que el año anterior. El hemisferio sur, que representa el 20% de la producción mundial, produjo el año pasado 47 millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 15% con respecto a 2022. Así que se puede ver que las pérdidas de producción se experimentaron en ambos hemisferios. He aquí la producción en volumen en 2023 respectivamente. Se puede observar un pequeño aumento de la producción en Francia, unido a una importante caída de la producción tanto en Italia como en España, un menos 23% y un 21% menos respectivamente, hace que Francia recupere la posición de primer productor mundial en 2023 con 48 millones de hectolitros. En cuarto lugar, tenemos a Estados Unidos, cuya producción para 2023 es relativamente importante, estimada en más de 24 millones de hectolitros. Como puede verse en las barras azules de la mitad inferior de la diapositiva, todos los grandes países del hemisferio sur registraron volúmenes de producción muy bajos, con variaciones anuales que oscilaron entre menos 10 y un menos 26%. La única excepción es Brasil, que registró un aumento del 12% respecto a 2022. También cabe destacar los fuertes descensos de la producción en China y Grecia, el 33 y 34% respectivamente. Veamos ahora el lado de la demanda. El consumo mundial de vino en 2023 se estima en 221 millones de hectolitros, un 2,6% menos que 2022. Se trata del nivel de consumo más bajo desde el 96. Si nos centramos en los años transcurridos desde 2018, podemos ver que el consumo mundial de vino ha tendido a la baja durante los últimos 5 años, a pesar de un impulso al alza en 2021 de aquellos países que salieron de la COVID. El descenso del consumo refleja una serie de perturbaciones en el mercado mundial: la COVID-19, seguida de la guerra de Ucrania, y las consiguientes interrupciones de la cadena de suministro, y más recientemente las fuertes presiones inflacionistas en muchos mercados claves. La inflación ha sido un factor clave en los 2 últimos años porque ha aumentado considerablemente los costes de producción y distribución, al tiempo que ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores. Los datos de consumo mundial también se ven afectados por el fuerte descenso del consumo de vino en China, que ha disminuido una media de 2 millones de hectolitros al año en los últimos años. El vino es un producto que se disfruta en todo el mundo, con 195 países que registrarán un consumo de vino en 2023. No obstante, más de la mitad del consumo mundial de vino se concentra en 5 países, y los 10 primeros mercados, que representan el 68% de todo el vino consumido. La UE representa el 48% del consumo mundial en 23, una cuota que ya ha disminuido considerablemente desde 2000, cuando se estima en el 60%. Aquí es interesante ver la producción y un consumo en descenso en el 2023
y el equilibrio mundial de la oferta y demanda. Este gráfico representa la cantidad de vino en que la producción de vino supera al consumo a lo largo del tiempo. Cuando se calcula la producción de vino, los datos incluyen el vino que se destina a usos industriales como destilación, vinagre, bebidas a base de vino, licores y más. Esta cifra varía de un año a otro, pero se calcula que la media anual es de unos 30 millones de hectolitros. El sombreado gris de la parte inferior del gráfico representa estos 30 millones de hectolitros. Puede verse de que, de hecho, una vez contabilizados estos usos industriales, es probable que la producción supere al consumo en 2023. Ahora examinemos el consumo de vino país por país. En esta diapositiva podemos ver los 20 principales países consumidores de vino. El volumen de consumo de 2023 se muestra en naranja y la variación porcentual respecto a 2022 en azul. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado mundial de vino con un volumen estimado de 33 millones de hectolitros. Le siguen Francia e Italia con 24 y 22 millones de hectolitros respectivamente. En el gráfico inferior podemos ver que los 5 primeros mercados han perdido entre un 2 y un 3% en comparación con 2022. Si nos centramos en los 10 principales mercados, solo España y Rusia obtuvieron mejores resultados que el año anterior. El mercado chino sigue contrayéndose y el año pasado registró una caída del consumo del 25%. Por último, es importante señalar que estos datos sobre el consumo de vino son solo preliminares y deben interpretarse con cautela. Habrá que esperar al menos 2 o 3 años para disponer de datos de consumo consolidados y, por tanto, fiables. Este año en particular nos llegan noticias de que los distribuidores de algunos mercados clave han estado importando menos y en su lugar vendiendo sus existencias para hacer frente a las presiones inflacionistas, lo que puede afectar al cálculo del consumo aparente. Observando rápidamente el consumo de vino per cápita, aquí tenemos el consumo total de los 20 países consumidores de vino por volumen en la parte izquierda. A la derecha, el consumo per cápita de los 20 principales países consumidor de vinos. Portugal registra el mayor consumo per cápita. Francia e Italia son el segundo y tercer país consumidores per cápita con 45,8 y 42,1 litros respectivamente. Solo recordar que estos datos no recogen los aspectos cualitativos del comportamiento del consumo de vino, como la frecuencia de consumo, la proporción de la población que bebe, la proporción del consumo de los turistas en el consumo nacional. Concluyo esta panorámica de 2023 analizando el comercio internacional del vino. Las exportaciones mundiales de vino disminuyeron un 6% hasta 99 millones de hectolitros en 2023, sin duda afectadas por el aumento de los precios de exportación y el debilitamiento de la demanda internacional causados por la inflación en valor. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron los 36.000 millones de euros, la segunda cifra más alta jamás registrada. El buen comportamiento de las exportaciones mundiales en valor se refleja en un precio medio de exportación récord de 3,6 euros por litro, lo que supone un aumento del 2% comparado al ya muy elevado nivel de precio de 2022 y un 29% por encima del precio medio de 2020. La explicación más probable de este fuerte incremento del precio medio por litro es el aumento de los costes soportados por los productores, importadores y distribuidores como consecuencia de las presiones inflacionistas. También hay que tener en cuenta que la pequeña cosecha de 2023 en el hemisferio norte aún no ha llegado al mercado en su mayor parte. Dada la actual reducción de existencias y el tamaño medio-pequeño de las últimas cosechas mundiales, será interesante observar qué impacto tendrá una cosecha pequeña en el comercio mundial, tanto en términos de volumen como de precios. Pasamos ahora a un desglose más detallado del comercio internacional por categorías. El vino embotellado
de color verde, el espumo en amarillo, el Big Bag Box en rosa y el vino a granel en morado. El vino embotellado, la categoría más importante en volumen y valor, experimentó una reducción del 9% en volumen, aunque el valor disminuyó a un ritmo más lento del 6%, lo que confirma la tendencia a vender mesos a un precio más alto. Vino espumoso, un deceso del 4% de volumen, 1% en valor. El vino a granel fue la categoría más afectada. Si se observan las tendencias a largo plazo del precio medio por litro en cada categoría, los precios medios globales del vino envasado han aumentado, sobre todo en los 2 últimos años en el caso de los vinos espumosos. En caso de los vinos a granel, la tendencia es relativamente plana, con un notable descenso del precio medio del 7%. Aquí podemos ver los 10 principales exportadores por volumen. El principal exportador de vino es Italia, con 21,4 millones de hectolitros por un valor de 7.700 millones de euros. Sigue España, 20,8 millones de hectolitros, un valor de 2.900 millones de euros. Y luego Francia, con 12,7 millones de hectolitros. En términos de valor, Francia lidera el pelotón con diferencia, con unos ingresos por exportación de 11.900 millones de euros. En 2023, estos tres países representan conjuntamente el 56% del volumen y el 63% del valor de las exportaciones mundiales. Como puede verse, en todos los exportadores, han experimentado un descenso en comparación con 2022, tanto en volumen como en valor. Pero es importante tener en cuenta que el comportamiento de las exportaciones estuvo ligado a la escasa producción de 2023. Esto es especialmente evidente en los países del hemisferio sur, cuyas exportaciones se vieron afectadas por las bajísimas cosechas del año pasado. En la siguiente diapositiva puede verse la clasificación de los principales exportadores por precio medio de exportación para cada país, mostrando la evolución en los últimos 10 años. En la parte baja de la clasificación vemos predominadamente exportadores de vino a granel, mientras que en las primeras posiciones tenemos sobre todo exportaciones de vino embotellado y espumoso. Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los tres países que encabezan esta clasificación. Como puede verse, salvo algunas excepciones, todos los países experimentaron una importante subida de precio en los 2 o 3 últimos años. Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica son los países que registran los mayores aumentos de precios. En cuanto a las importaciones, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido son los tres principales mercados en 2023. Juntos, estos países representan casi el 40% del volumen total mundial de importaciones de vino. También en este caso puede verse que la mayoría de los países registraron tasas de crecimiento negativas en comparación con 2022. Cabe destacar en particular descensos importantes en Norteamérica como consecuencia de la reducción de las existencias. En Estados Unidos, un descenso de un 15% de volumen, un 12% en valor, y en Canadá un 10% en volumen y 15% en valor. En otros mercados se registraron importantes reducciones de las importaciones, como Bélgica y China. En China, una disminución del 25% de importaciones en volumen y 22% en valor. Los grandes mercados europeos se mantuvieron estables, como el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Suiza y Francia, registrando caídas interanuales de las importaciones de vino entre el 1 y el 5%. En esta diapositiva figuran los precios medios de importación de los principales países importadores de vino. La mayoría de los países registraron un aumento de precio en 2023. Los precios difieren mucho entre los países, como Alemania, Francia y Portugal, que importan sobre todo vino a granel, y países como Suiza, Japón y Estados Unidos, grandes importadores de vinos embotellados espumosos de alta gama. Por último, el índice de internalización del mercado, que mide eh, cuánto vino se consume fuera de su país de origen, lo que constituye también un indicador del grado de globalización del mercado del vino. En 2023 se sitúa en el 45%, lo que refleja un mercado del vino muy globalizado, aunque observamos un descenso por segundo año consecutivo. Pasamos ahora a algunas estimaciones muy preliminares de la producción de vino en 2024,
en los principales países del hemisferio sur. Es importante señalar que estas previsiones se basan en estimaciones tempranas de la vendimia, que aún está en curso en varias regiones. Por tanto, estas cifras serán sujetas a revisión en las próximas semanas o meses. En esta diapositiva pueden verse las previsiones para los principales países productores de vino en el hemisferio sur, con un aumento previsto de aproximadamente el 5% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a las mayores cosechas de Australia y Argentina. Australia, tras las húmedas condiciones de cultivo de la temporada anterior, el tiempo más seco de esta temporada ha provocado un aumento estimado del 21% en el tamaño de la cosecha de 2024. En Argentina, las primeras estimaciones apuntan a una cosecha de un 11,2 millones de hectolitros, un 20% más que en 2023 y en línea con la media de los últimos 5 años. Por contrario, Chile prevé un menor volumen de producción, 9,9 millones de hectolitros, lo que refleja un descenso del 10% desde 2023 y el 16% respecto a su última media quinquenal. En Sudáfrica, el volumen de producción de vino en 2024 debería estar en línea con el del año pasado. Este volumen, globalmente bajo, puede atribuirse en parte a las inundaciones extremas que se producen cada 200 años en el Cabo Occidental, así como a la elevada presión de las enfermedades fúngicas en determinadas zonas. En Brasil se registra una pluviometría excesiva. Eso puede llevar a una contracción de la producción de 2000. Y también en cuanto a Nueva Zelanda, es demasiado pronto para ofrecer una estimación precisa. Sin embargo, son los primeros informes que apuntan a una producción comparativamente baja. Los datos que eh, compartimos también toman en cuenta los grandes retos que estamos enfrentando en el sector vitivinícola. El reto más importante al que se enfrenta el sector es el cambio climático. El impacto del cambio climático en la añada 2023 fue muy fuerte en todo el mundo de la vid y el vino. No se trató solo de calor, sino de fenómenos meteorológicos extremos y efectos secundarios como incendios y enfermedades fúngicas. Sabemos que la vid, como planta longeva cultivada en zonas a menudo vulnerables, se ve muy afectada por el cambio climático. Adaptarse al cambio climático y mitigar nuestro propio impacto medioambiental son retos globales para el sector de la vid y el vino que requerirán esfuerzos de colaboración. Pero sabemos que estos esfuerzos ya están muy avanzados en muchos campos y sabemos que el sector de la vid y el vino en su conjunto tiene un profundo compromiso con la sostenibilidad. Quiero señalar que la OIV ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel activo en el intercambio de información, orientaciones y recomendaciones para facilitar un enfoque multinacional de los retos del cambio climático y el desarrollo positivo de la sostenibilidad en nuestro sector. De cara a la difícil cosecha de 2023, al menos es positivo que no habrá una discrepancia significativa entre la oferta y la demanda a nivel global. Sin embargo, sabemos que los datos globales agregados ocultan una realidad muy heterogénea porque el equilibrio entre la oferta y la demanda diferirá mucho entre países y regiones según el tipo de producto y los principales mercados. Los acontecimientos geopolíticos y económicos de los últimos años han perturbado los mercados de todo el mundo de muy diversas maneras. Al mismo tiempo, existe una tendencia subyacente de disminución del consumo impulsada por cambios demográficos y de estilo de vida. Dadas las complicadísimas influencias sobre la demanda mundial en estos momentos, es difícil saber con exactitud hasta qué punto el reciente descenso del consumo es una característica a corto o largo plazo del mercado, pero está claro que la inflación es el factor dominante que afectará a la demanda en 2023. Por el momento, también parece que las presiones inflacionistas se están remitiendo y esperamos que así siga así. En general, existe una fuerte necesidad de comprender los motores del consumo y los mercados en una época de cambio generacional y geopolítico. Y ahí es donde la OIV desempeña un papel clave, recopilando y compartiendo datos para ayudar a los países y al sector a adaptarse a la evolución de la demanda internacional. La
La innovación es un elemento clave de esa adaptación para responder al crecimiento de interés por productos respetuosos con el medio ambiente, transparentes y acordes con las preocupaciones por la salud y el bienestar. Una vez más, se trata de un ámbito en el que la OIV interviene activamente utilizando su red de más de 500 expertos para formular recomendaciones con base científica sobre la innovación, manteniendo al mismo tiempo la integridad de nuestros productos. En cuanto al comercio, el 45% del vino producido se exporta, lo que constituye la savia del sector. Los volúmenes han disminuido, pero el aumento positivo del valor de las exportaciones sugiere que los productores de vino embotellado y espumoso han podido repercutir en cierta medida el aumento de sus costes, aunque por supuesto esto no se traduce necesariamente en un aumento de los beneficios para los productores. Pero en general, el entorno comercial mundial es cada vez más complicado. El consenso mundial en torno al comercio se está resquebrajando. Comprender lo que ocurre con el comercio internacional y tratar de facilitar el comercio en el ámbito de nuestro mandato son áreas en las que la OIV hará mayor hincapié en el futuro. Y quiero concluir reflexionando sobre el hecho de que 2024 es el año del centenario de la OIV. La OIV es muy consciente de los retos e incertidumbres a los que se enfrenta el sector de la vid y el vino en este centenario y en este momento. Y del mismo modo sabemos que existen oportunidades increíbles para nuestro sector en cuanto a nuestro nivel de conocimientos científicos, la calidad de nuestros productos, nuestra capacidad de innovación y nuestra capacidad de comunicación y de comercio en todo el mundo. Este año del centenario es una oportunidad para que nuestros 50 países miembros refuercen su compromiso con el sector de la vid y el vino y con la OIV. Es una oportunidad para mirar hacia los próximos 100 años y más allá. Bajo los auspicios de las celebraciones del centenario de la OIV, los ministros de los miembros de la OIV se reunieron en Italia el mes pasado para examinar los problemas a los que se enfrenta el sector y estamos deseando celebrar una nueva conferencia ministerial aquí en Dijon en octubre, coincidiendo con la inauguración de nuestra nueva sede. Al mismo tiempo, presentaremos un nuevo plan estratégico en nuestra Asamblea General, también en octubre, que fijará nuestras prioridades para los próximos 5 años y establecerá, espero, una plataforma para los próximos 100 años. Nos centraremos sobre todo en ayudar a los miembros y al sector a afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que he mencionado hoy. Espero poder revelar nuestro nuevo plan a su debido tiempo. Muchas gracias y ahora podemos pasar a las preguntas. Thank you, Director General. Gracias, director We are general. more than 200 people online. Thank you all for Hay más de your 200 personas conectadas. participation. Muchas gracias a And we todos por obviously su received implicación several y questions. participación. We are Hemos trying recibido bastantes preguntas to answer as que much as we vamos a can. intentar And we can start contestar with a y question empezamos por from una Vicky pregunta de Corbeils, Vicky Corbils asking, is it que possible pregunta, that ¿es data about posible que consumption los per datos sobre el country is not consumo por complete, países or that no se haya OIV didn't collect completado data o que from no every haya country? resultados y datos de cada país? Lo que hemos mostrado en esta presentación ha sido revelar los 10 países más importantes para mostrar sus resultados. Cuando recogemos datos, tenemos datos efectivamente de todos los países. Y le doy la palabra a Giorgio para más detalles. Sí, muchas gracias, director general. Para completar lo que acaba de decir en cuanto a datos, recopilamos los datos de todos los países del mundo, lo hacemos a través de nuestro cuestionario OIV dirigido a los países miembros y completamos esos datos a partir de colaboraciones con otras organizaciones internacionales y otros suministradores de datos. Con lo cual, sí, la respuesta corta es sí, recogemos datos para cada uno de los países y el total global que se ve toma en cuenta todos los países. Muchas gracias, Giorgio. Y tenía que haber presentado a Giorgio, que es el responsable del Departamento de Estadísticas. Now, moving forward to Muy another bien, pues question, pasamos a la Fabiola siguiente pregunta. González, Fabiola González asks, pregunta, could be that besides ¿puede ser que, inflation, the aparte de la decrease in inflación, consumption la has reducción to del do with consumo the too tenga que much ver attention to con China
la atención que se da a China y a los consumidores más jóvenes, en vez de centrarnos a los consumidores tradicionales o a países tradicionales y países potenciales como Latinoamérica, Sudáfrica y demás? Respuesta. Bueno, la reducción del consumo este año se debe realmente a toda una serie de factores, como he dicho, la inflación, menos producción. No hay que olvidar que también ha habido cambios en las referencias de los consumidores. Es difícil en estos momentos de segregar qué proporción se debe a qué causa, pero es efectivamente una situación multifactual. Pregunta. Pregunta de Peter Balling. Parece ser que el vino espumoso tiene unas ventas que aumentan en todo el mundo. ¿Podemos sacar partido de este tipo de vinos? Respuesta. Seguramente que la tendencia de la venta del vino espumoso es que está aumentando y hemos dicho que es seguramente la categoría más resistente en el mundo de los vinos hoy en día y tiene resultados positivos porque también es una categoría de alto valor, sobre todo en muchos países se benefician de este producto porque es un producto que está muy en línea con la demanda actual de los consumidores. Para completar la respuesta, como ya saben, en la OIV tenemos diferentes publicaciones estadísticas al año. Tenemos el Thematic Focus, publicamos ya 2 artículos sobre el mercado del vino espumoso. Todos los datos recalcan que el vino espumoso es de lejos la categoría que tiene más éxito en el mercado. Para que tengan un ejemplo, en materia de producción y consumo, ha triplicado en volumen desde el 2002, con lo cual sí, es seguramente una categoría y ciertamente una categoría que funciona sumamente bien y es algo que puede ayudar a la industria a navegar en esta tormenta. Ahora una pregunta de Cecil Poursac, que pregunta lo siguiente. ¿Piensa que todos estos datos ayudarán a reequilibrar la demanda y la oferta en el mercado global del vino? Respuesta. Este año creo que sí veremos un cierto equilibrio en la oferta y la demanda internacional. Existe una visión global porque, como he dicho antes, en un país o a nivel regional la oferta y la demanda puede variar dependiendo de la naturaleza de los productos y de los productos que se venden. Pregunta de Rudy Rutenberg, que pregunta, ¿se, es cap- ¿se pueden ofrecer información sobre el declive del consumo continuado en China? Y segunda pregunta, ¿la cosecha reducida del 2023 se traducirá en un aumento en la presión de los precios en el 2024 con un impacto i- invertido del consumo? Respuesta. Bueno, el consumo de China muestra que el mercado ha aumentado muy rápidamente hasta el 2019, pero en China concretamente ha llegado la COVID y como muchos países en todo el mundo ha habido inflación que ha afectado al mercado y es un mercado muy joven. Podemos ver que los consumidores ya no prefieren tomar vino, pero como es un mercado joven, podemos esperar una cierta fluctuación, altibajos.
igual que la economía china, pero estoy seguro que al final el consumo aumentará allí. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, por favor? Sí, la segunda pregunta era sobre la reducción de la cosecha en el 2023, si eso se traducirá en una presión al alza de los precios en el 2024 con un impacto invertido en en el consumo. Respuesta, hay diferentes factores a tomar en cuenta porque el principal motor de ese aumento de precios es la inflación del 2023 y parece que se está relajando. Este año no sabemos si la cosecha del 2023 afectará a la oferta y la demanda y a los precios. Todo dependerá también de las reservas que se tengan a nivel internacional. Así que esta es mi respuesta a la pregunta. Pregunta ahora de Adriana Setón, que quisiera saber qué nos puede decir sobre los cambios en las tendencias de consumo entre los blancos y los tintos. Respuesta, hemos visto ciertamente un gran cambio en las tendencias de consumo entre los vinos blancos y tintos. La tendencia general es consumo de vino tinto hacia la baja y esto se debe principalmente a una reducción del consumo del vino tinto en, en los mercados tradicionales de consumo de vino tinto en Europa y también porque hay una reducción global en China, pero también vemos un gran crecimiento de los vinos espumosos, los vinos rosados y los vinos blancos secos y de hecho a principios de año hemos publicado un informe sobre las tendencias de los vinos que se pueden encontrar en nuestra web, así que pueden ir a verla. Pregunta por parte de Jan Rook. ¿Puede saberse cuáles son los vinos con poco alcohol y si forman parte del total de los vinos? ¿Se pueden monitorear? Respuesta, por lo general, el vino con poco alcohol representa una parte muy pequeñita del mercado, con lo cual no aparecen los datos. Creo que es una tendencia muy interesante porque otorga a los consumidores más opciones y es cierto que en esos momentos hay muy poco consumo, como he dicho, y no es posible disponer de datos por el momento. Hay un participante que pregunta si el precio del vino puede ser otro factor que explique el descenso del consumo. Parece que cada vez que hay una mayor diferencia entre los precios que se pagan por el vino y el productor. Respuesta, en materia de precios es un mercado interesante porque sí, por lo general me parece, y podemos ver al 2023, podemos decir que el aumento de los precios ha ocurrido, pero por otra parte también ha habido una reducción en el poder adquisitivo del consumidor y eso afecta al consumo. Pero, ¿cómo decir? Hay una diferencia en el mercado porque de hecho algunos productos premium de alto precio siguen vendiéndose muy bien y concretamente vinos premiums, vimos espumosos, la categoría más elevada de precios, siguen liderando el mercado, así que depende, sí. Radi Angudo quiere saber si se tienen datos de por qué la generación joven prefiere vinos con poco alcohol o con cero alcohol. Respuesta, hemos visto un gran interés por vinos con alcohol reducido o igual a cero. Parece ser que esta categoría interesa a las nuevas generaciones de consumidores de vino, pero no podemos decirlo con certeza. Otro participante pregunta qué piensa de las previsiones del 2024. ¿El consumo seguirá reduciéndose? Respuesta. Es una muy buena pregunta. Como ya hemos dicho antes, veremos
un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo cual es algo muy positivo y por suerte deberíamos ver una relajación de la presión de la inflación. Y en concreto, la relajación de la inflación jugará en los niveles de consumo. Existe una tendencia a largo plazo ya de la reducción del consumo, así que la tendencia está estabilizándose y la inflación también se está estabilizando. The other person would like to know if Una persona there quisiera is saber si any consideration for tracking existe formats información outside sobre los bottle and formatos bagging box de like cans, trazabilidad aparte de bagging etc. box o latas. Es una pregunta muy interesante. Hay algo en lo que nos tenemos que centrar. Insisto, hay mucho interés en nuevos tipos de envasados como Tetra Paks, latas y otros envases. La producción para este tipo de formatos todavía es muy baja. No estoy seguro de que eso aparezca en nuestros datos, pero es algo que miramos con lupa en la OIV, sí. Manuela Weber-Witz Manuel Weber-Witt asks, may you pregunta, mention something about consumption ¿puede and hablar sobre el health consumo awareness, please? y la sensibilidad a la salud, por favor? Sí, claro, responde. Creo que en estos momentos somos conscientes que los consumidores son más conscientes de su salud y en el sector del vino apoyamos el consumo de bajo riesgo, de bajo consumo. No apostamos ni defendemos el consumo abusivo ni hábitos abusivos de consumo de vino. Y estos nuevos productos efectivamente ofrecen más opciones a los consumidores, como he dicho antes, vino sin We alcohol. have once again Rudy Pregunta. Rittenberg from Bloomberg Hay Rudy that Rittenberg would que like pregunta to si segment another question about the sparkling styles. He's asking, los are all estilos de benefiting or vino some espumoso more than others like cava, son prosecco? beneficiosos o son mejores que otros como el cava y el prosecco? Respuesta. Le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias, director general. Por lo general, de nuestros análisis, como he dicho antes, hemos publicado en nuestro Thematic Focus esta información disponible fácilmente y observamos que básicamente todas las categorías de vino espumoso observan un crecimiento increíble y también hay un líder en el sector que ve un crecimiento excepcional, pero los otros países, no solamente España con el cava y champán y sectores de los vinos espumosos de Alemania también están teniendo muy buenos resultados. Así que por lo general los resultados y las tasas de crecimiento son muy buenos para este tipo de vinos. Now moving to the question Pregunta of ahora Marco de Moreschi, Marco Moreschi. saying, in recent years in En los Italy, últimos we've años en had many Italia hemos tenido expectations muchas about the expectativas Chinese market sobre el in the mercado hope chino a that la it would espera be an de excellent que opportunity for fuera our una excelente exports. oportunidad para nuestras Now, exportaciones. after Ahora, COVID, después de la COVID, everything seems to be todo over. parece What patas is the arriba. OIV's ¿Cuál point es el of punto de view vista de la on this UIV matter? sobre ese tema? Respuesta. Bueno, yo creo que China es un mercado muy grande y muy importante, pero todavía muy joven para el vino y todavía habrá altibajos en el tiempo, pero es muy importante reconocer el declive actual del consumo y que tiene que ver con principalmente la COVID y también con las presiones inflacionistas a nivel internacional. Y ciertamente pienso
que hay mucho interés en el mercado chino en el futuro. Un participante dice que se ha hablado del nuevo plan estratégico de la UIV. ¿Cuáles serán las prioridades para su mandato? Bueno, las prioridades para mi mandato, contesta, es que estamos en el último año del plan estratégico actual y estamos desarrollando un nuevo plan estratégico de la OIV para el 2025 hasta el 2029. Y para mí, quiero aportar una visión de organización que sea una referencia internacional para el mundo del vino. Queremos que el vino sea nuestra prioridad. Queremos centrarnos en los temas que son importantes para el sector de la viña y el vino. Tenemos que apostar por la mitigación del cambio climático. Tenemos que buscar nuevos mercados el día de mañana. Tenemos que defender la innovación, el comercio internacional. Estamos en un procedimiento de desarrollo de nuestra actividad y nuestras prioridades científicas nos permitirán también disponer de capacidad para hacer que la UIV como organización pueda responder a todos los interrogantes y esperamos que todos aprueben este nuevo plan estratégico en la nueva Asamblea General que coincidirá con la inauguración del edificio en Dijon y lo haremos todo en octubre de este año. Ahora, Celia Berguín pregunta, ¿cómo espera que el niño o la niña afecte a los países de crecimiento clave en este 2024? Respuesta, pues no sé la pregunta, ¿la sé? ¿La sabemos? Hay que consultar con los expertos en viticultura y cuando tengamos la respuesta se la daremos. Otra pregunta de Adriana Cerón. ¿Cuánto tardará China para convertirse en un exportador más que un importador de vinos? Respuesta. No puedo especular al respecto. Todavía estamos desarrollando el sector del vino en China, aunque China tiene muchos viñedos plantados. Por el momento, el vino que producen es muy inferior a la cantidad que se podía producir, pero es cierto que están produciendo un vino muy bueno, muy interesante. Otro participante pregunta por qué la área o la superficie se reduce a nivel internacional. Respuesta, hay una serie de factores que lo explican. Hay algo que hay que tener presente, es que cuando vemos el área y la superficie de los viñedos que incluye todos los viñedos, pues, y de hecho ese área varía en función de países como Turquía, China, Irán y otros países que producen vino de mesa. Así que eso puede explicar esa situación y también hay que encontrar un equilibrio para garantizar que los viñedos y la superficie permiten un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y en estos últimos años ha habido una reducción de los viñedos en algunos países que también se han tenido que adaptar al cambio climático y a la situación económica que hemos visto. La superficie de los viñedos también se ve afectada por la irrigación. Otra pregunta. Hace tiempo los precios son elevados. ¿Cómo lo explica? ¿Hay una señal de algo? Perdón, no he entendido la pregunta. Repite. Desde que la cosecha ha bajado, no paran de aumentar los precios. Ah, vale. Porque sigue habiendo demanda. Bueno, pues sí, creo que mucho tiene que ver con la inflación.
La gente bebe menos, pero los precios aumentan debido a la inflación y también hay una tendencia general en el sector y creo que es una tendencia muy fuerte en el mercado de beber este tipo de vinos y es la tendencia que estamos viendo. Otro participante pregunta cómo los productores se adaptan al cambio climático. Respuesta. Hay una gran variedad de adaptaciones debido a la gran cantidad de cambio climático y de efectos del cambio climático en el terreno. Hay que examinar la herencia genética de las diferentes variedades y ver cómo se adaptan al cambio climático es algo indispensable. La gestión del agua, la gestión de la tierra en los viñedos. Hay que tomarlos en cuenta, hay que elegir las variedades adecuadas en el lugar adecuado. Hay muchas adaptaciones que hay que llevar a cabo que dependen de cada país y en el seno de la OIV tenemos mucho trabajo por hacer en materia de cambio climático y de adaptación y de resistencia de los viñedos y seguimos trabajando al respecto para hacer que los países recuperen y dispongan de la información necesaria para poder avanzar en este tema, porque es un tema en el que nadie tiene la respuesta. Como sector tenemos que encontrar maneras de encontrar cómo mitigar el cambio climático. Estamos llegando a las últimas preguntas. En caso de que quieran hacer más preguntas, vayan rápido porque nos quedan pocos minutos. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué papel el turismo del vino jugará en el nuevo plan estratégico? Respuesta. Pues el turismo del vino formará parte del plan estratégico futuro y buscamos el valor de los vinos y los productos del vino, como la uva de mesa también, y el turismo del vino es una parte importante, nos permite y permite a la gente de experimentar los valores sociales y culturales y permite también el desarrollo regional de un país. Es algo positivo y es algo que sé que habrá resultados estadísticos al respecto. Nos vamos a centrar en ello y vamos a trabajar con organizaciones internacionales del turismo y otros socios porque el turismo del vino es efectivamente un sector muy interesante para nosotros. Muy bien, pues ya no quedan más preguntas. Esta rueda de prensa está disponible. Si quieren hacer más preguntas, pueden entrar en contacto con el Departamento de Comunicación. También dispondrán de la rueda de prensa en el chat. En cualquier caso, muchas gracias a todos por sus preguntas y le doy la última palabra a nuestro director general para que se despida. Muy bien, quisiera solamente decir muchas gracias a todos y a todas por su atención, por su participación y muy buenas tardes a unos, buenos días a otros.